Medios de comunicación. Sodomco presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima estamos a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, RSD, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También se unen a nuestra señal Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Chota, Radio Los Ángeles, Apomaquisterio, AM Tagua nos pone en todo el Perú y el mundo a través de los podcasts y nos pueden escuchar a través de nuestra página web. Rosa María, muy buenos días y felices Pascuas. Muy buenos días, feliz Pascua para todos nuestros oyentes, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. Se abre un tiempo pascual. No solamente son 50 días. Exactamente, no solamente es ayer, es hasta el día de Pentecostés, así que tienen bastante tiempo para vivir la Pascua debidamente. Sin embargo, como ustedes saben, la Semana Santa para los peruanos ha sido bastante complicada por las noticias que hemos tenido que afrontar. El pasado miércoles estuvimos aquí despidiendo la semana con Monseñor Castillo, arzobispo de Lima, que venía para hablar de la Semana Santa. Sin embargo, tuvimos que dedicar casi todo el programa a hablar de, en ese momento, la situación de Alan García, que en ese momento, hasta las 9 de la mañana, se encontraba todavía luchando, digamos, por su vida en el Hospital Casimiro Ulloa, o más bien con los médicos luchando por salvarle la vida, cosa que era a esas alturas imposible, dado que había utilizado una pistola para pegarse un tiro en la sien. Salir de eso es muy difícil, y finalmente cumplió su propósito. Murió, fue declarado muerto después de las 10 de la mañana. Aun cuando muchos colegas insisten en decir que ya estaba muerto, y yo insisto en un principio básico del periodismo. Los periodistas no somos médicos y no declaramos la muerte de nadie. La muerte la declaran los médicos que están trabajando en restituir, ¿no es cierto?, hasta donde sea posible la salud de una persona. En este caso no se pudo. También hay que decir que es falso que lo trataron de mantener con vida para continuar un allanamiento que era ilegal. Eso es absolutamente falso. El allanamiento se detuvo porque tenía que entrar criminalística justamente para hacer la investigación de lo que ahí había ocurrido. Y recién a las 12 del día se continúa con el allanamiento, que trató de ser físicamente impedido por los abogados de Alan García, que casi se agarran a golpes con los fiscales y la policía. Entonces no es verdad que lo han mantenido vivo para seguir el allanamiento, porque no se puede hacer allanamiento de una persona muerta. Eso es completamente falso. No sé dónde han estudiado Derecho, no conozco los títulos que los preceden, pero eso es absolutamente falso. Además, reitero, el allanamiento continuó luego de que Criminalística se retirara y comprobara pues cómo habían sido los hechos. Hechos que han sido ya plenamente demostrados con la presencia de Alan García anoche en la escalera de su casa, en unas imágenes que toma la misma fiscalía y donde se ve con toda claridad que Alan García tiene una pistola en la mano, ¿no es cierto?, que desenfunda en el momento en que sube las escaleras. Eso es lo que sabemos. Como ustedes conocerán, la policía no entra a una casa sin filmarlo todo, justamente para que luego no se alegue que hubieron maltratos o que hubo algún tipo de lucha o forcejeo, etc. Vistas las cosas, creo que lo que parecía una imprudencia en un primer minuto, es decir, que una persona que va a ser detenida no sea reducida de inmediato, que debería hacerlo así, pues parece que no había otra opción a que se dejaran hacer las cosas como se han hecho, porque si Alan García era forzado, digamos, a una detención, hubiera disparado contra la policía, con gran riesgo para la vida de los policías que están haciendo su trabajo y del fiscal que está haciendo su trabajo. Podría haber sido un tiroteo incluso, ¿no? Podría haber sido un tiroteo lamentable,
y estaríamos hablando de otra situación completamente distinta. Como ustedes saben, ya está bien documentado, Alan García sube las escaleras, se encierra en su dormitorio, hace una llamada telefónica, cuelga y se pega un tiro. Esa es la historia con el desenlace que ya todos conocemos. Alan García ha fallecido, esa es la realidad. Yo lamento que a Alan García se le crea tan poco que muchos creen que no está muerto. O sea, eso es lamentable. Todo este fin de semana ha estado lleno de entre trolls y no tan trolls, pero en fin, de gente que se resiste a creer en la muerte de Alan García. Eso es lo que yo creo que es el fenómeno en el fondo, ¿no? Que no pueden entenderlo. Entonces, como no pueden entenderlo, tiene que estar vivo. Y está vivo y la prensa lo oculta, o alguna especie de conspiración maligna, ¿no? Y los periodistas no queremos informar porque estamos en esa misma conspiración maligna. Y se inventan cosas, imágenes donde él aparece que no corresponden a la hora ni al día. ¿Por qué no se le hizo necropsia? Por supuesto que se le ha hecho necropsia, ¿no? Había gente que el miércoles me decía, ¿por qué lo van a cremar? Lo van a cremar el viernes. O sea, no hay ningún problema con la cremación 3 días después y después de efectuar la necropsia, y cuando la causa de la muerte es indubitable. Y lo peor de todo, es que se han tomado fotografías, ¿no es cierto?, del cadáver de Alan García que han circulado profusamente a través del WhatsApp. Francamente es un asco. Yo he bloqueado todas esas cuentas en Twitter, con muchísimo gusto lo haría. Yo no creo que a nadie le gustaría que a su familiar lo fotografíen y lo viralicen por todas partes para que todo el mundo lo vea. Es francamente espantoso. Entonces, bueno, esas fueron las primeras reacciones un poco salvajes, ¿no? Viralizar fotografías de una persona fallecida, el salvajismo de decir no ha muerto, está vivo. ¿Ustedes saben lo que es para los familiares que les digan que su pariente está vivo todo el día? Es de una inhumanidad pues espantosa. Pero ya yendo al tema político, hubieron varios incidentes durante el velorio de Alan García. La familia pidió que no hubieran honores de Estado, que le correspondían a Alan García porque había muerto inocente, y le correspondía por haber sido 2 veces presidente del Perú honores de Estado. No se los dieron. La familia se negó, no los quiere recibir de este gobierno. Los partidarios de Alan García se dedicaron a gritar en el velorio Vizcarra asesino, porque necesitan culpar de la muerte de Alan García a otro que no sea Alan García. Porque si culpan a Alan García de su propia muerte, se acaba el martirologio. Y la verdad es que el único culpable de la muerte de García es García. Nadie más. Es una decisión personal que él ha tomado. Y la ha tomado solo. No ha hecho una reunión política para discutirla, no ha conversado con sus seguidores ni con sus familiares, la ha tomado solo. Y por lo tanto, el único responsable de esa decisión política es él. Nadie más. Y es una decisión política, porque él quería darle contenido político. O sea, quería en su carta de despedida, donde explica sus motivos, lo señala así. Es una carta completamente política. No hay una palabra de cariño para sus hijos, un perdón para sus enemigos o un perdón para sus víctimas, porque Alan García tuvo muchísimas víctimas en vida. No hay ahí ni siquiera ninguna consideración, simplemente no existen, no están ni en su imaginación. Su muerte fue un acto político. Entonces un acto político tiene que tener una narrativa distinta a la de él tomó esa decisión. La narrativa distinta es: lo mató el cartel mediático, lo mató la mafia judicial. Y estoy utilizando expresiones exactamente textuales de lo que dijo Alfredo Barnechea en el velorio. Y yo lamento muchísimo. Esa intervención ha sido lamentable, pero lamentable. Tú no puedes presentarte en una casa que no es la tuya, porque Alfredo Barnechea no es ni familiar, ni compañero, ni aprista, ni exaprista. Hace muchos años postuló por la, pero probablemente algo le queda, a decir que hay un cartel mediático que cuando él llegue a poder va a regular, y luego decir que había una mafia judicial. Anoche se ha mandado un discurso de 7 minutos donde no dice nada y pretende dar explicaciones sobre el papelonazo que ha hecho.
Y las explicaciones están plagadas de mentiras, pero plagadas de mentiras. Por ejemplo, decir que ningún funcionario de Odebrecht ha estado preso es completamente falso. Es cosas así, entonces ni siquiera está informado. Y claro, Acción Popular, como ustedes se imaginarán, ha hecho un festival. El señor Mesías ha dicho que el señor Barnechea no lo representa, que sigue siendo aprista y que se quede en el APRA. Bueno, y en el APRA no lo van a recibir tampoco, ¿no? Como ustedes se imaginarán. Tremendo. ¿Qué tal metía pata? Vitocho ha dicho que lo acompañó, pero él no... Es mi amigo, pero no sé nada. No sé nada. No sé nada, claro. Pues usted debe haber pensado, ¿qué le pasó? Estuvo embargado por la emoción, comenzó a hablar disparates. No. Mal también que la familia no admitiera que Ollanthumala les diera el pésame. Pero bueno, esas son decisiones familiares, ¿no? Uno en esos momentos tiene mucha rabia, mucha cólera, está muy molesto, tienen todo el derecho y además porque ellos señalaron claramente desde el principio que era un velorio privado. No era un velorio, era para sus amigos, sus compañeros y su familia, no para hacer gestos políticos. Pero en todo caso fue, ¿no? Y hay que decir una cosa, los apristas culpan al gobierno de Humala de una gran persecución. Creo que es una lectura poco justa, ¿no? Es quien inventó la reelección conyugal y la pareja presidencial y lo repitió hasta donde pudo y hasta el cansancio. El que le indilgó crímenes, el que aplaudió su prisión, fue Alan García. Fue más o menos al revés. Nadie tiene la culpa de que una comisión del Congreso le descubriera los indultos, o les descubriera los colegios emblemáticos, o les descubriera un desbalance patrimonial que solo pudo arreglarlo utilizando Edmundo Peláez. Nadie tiene la culpa de eso, salvo Alan García. Entonces, al final de cuentas, pudieron haber recibido a Ollanthumala y pedirle disculpas por todas las molestias causadas, ¿no? Que no han sido pocas. Como reitero, yo he visto muchos homenajes este fin de semana, pero nadie ha hablado de las víctimas de Alan García. Políticas, sociales, que no son pocas. En su primer gobierno, 1.000.000 de peruanos tuvieron que salir del Perú. 1.000.000 de peruanos, muchos de ellos me escuchan esta mañana. Están en el extranjero escuchando. ¿No? Exactamente, muchos de ellos me escuchan esta mañana, no había una palabra para ellos. Nunca. Y se fueron del Perú no porque tenían que pedir asilo por alguna razón, no, se fueron del Perú porque no había ninguna esperanza para ellos de mejorar sus condiciones de vida. Y se fueron por el mundo entero, a Europa muchos, a Estados Unidos muchísimos también. Ni una palabra. ¿Alguna palabra para los deudos de las personas que murieron en los penales en el año 86? ¿Alguna palabra para los fusilados en Lurigancho, de los cuales nunca más volvió a hablar? Sus palabras fueron: o se van ellos o me voy yo, y no se fue a ninguna parte y no se fueron ellos tampoco y no pasó nada. Y cada vez que se trataba inútilmente de abrir el caso del Frontón, que sigue ahí en debate, pues se exoneraba a como diera lugar. ¿Y alguna palabra para todas aquellas personas que lo investigaron al finalizar su gobierno? Y él huyó, porque esa es la verdad. Un golpe de Estado lo puso fuera con un asilo que sí, pues sí correspondía, porque había un golpe de Estado. 8 años después se presentó en el Perú y persiguió a todas aquellas personas que no quisieron ser cercanos a él y que lo habían investigado y que conocían perfectamente lo que había hecho. Y después, la persecución a periodistas. Algún día se tiene que escribir ese capítulo. Alan García llamaba por teléfono a los medios de comunicación, hablaba con los propietarios y votaba periodistas. Empezó con Jaime Bailey en el año 85 y no paró. Y somos varios. No estoy sola en esto, no es un caso aislado. Somos varios. Y podemos seguir así toda la mañana. Porque en muchos casos no le reconoció
a las personas que él quería liquidar o exterminar ningún derecho. Y yo estoy también en contra de las prisiones preventivas que se dispensan alegremente, pero debo decir algo. La persecución judicial a los adversarios políticos la inició el APRA. Esa ha sido su metodología. Comisiones investigadoras en el Congreso y luego te mandaban al Poder Judicial. Y luego te mandaban a Fiscalía a que tú con tu plata y con tu tiempo te defiendas todo el tiempo que pudieras. El mecanismo de la persecución judicial como estrategia política para silenciar al enemigo ha sido un mecanismo de refinada tortura utilizado por el partido aprista durante muchísimos años y con Alan García a la cabeza. ¿O ustedes creen que las persecuciones a Pedro Cateriano y a los ministros del régimen de Humala son gratuitas? ¿Acaso ellos también no son víctimas de la misma metodología? A mí me hicieron lo mismo también. Te pasan por una comisión investigadora, te archivan un informe un par de años, lo sacan del cajón cuando lo necesitan, lo hacen botar a patadas, lo mandan a la fiscalía y te tienen locos un par de años gastando plata para ver si te encontramos algo. Esa fue la metodología del partido aprista. Para eso utilizaron las comisiones de fiscalización. Entonces, que no vengan a hablar ahora de mafia judicial o de persecución judicial, cuando los que utilizaron, reitero, esa metodología contra sus adversarios han sido siempre los apristas. Lo que nunca imaginaron es que la metodología que con tanto orgullo reclamaban como fiscalizadora se iba a volver en contra suya y que se la hacían aplicar a ellos también. Eso no lo imaginaron, eso no estaba en la escena. Porque siempre, y otra gran víctima de Alan García es el sistema de justicia, siempre Alan García controló el sistema de justicia. Lo controló en 1991, lo controló cuando regresó y lo ha controlado a lo largo de todo este siglo. Hasta hace 2 años, cuando perdió las elecciones y se dio cuenta que ya no controlaba nada, que ya no tenía el beneficio ante juicio de los 5 años posteriores a dejar el mandato judicial. Entonces ahí sí tenía que enfrentar las cosas que no quería enfrentar y que nunca quiso enfrentar. Ni una palabra para sus víctimas. Cuando regresó al Perú, en 2001 dijo que los perdonaba a todos. Los perdona. Hay 1 millón de peruanos viviendo afuera. ¿Cómo que los perdono a todos? Les pido su perdón, tendría que haber sido. Pero nunca pidió perdón. Nos están escribiendo mucho de fuera, Rosa María, y nos dice mucha gente que este fin de semana tuvo que explicar a sus hijos que justamente ellos salieron del país porque el señor que se había matado los había prácticamente obligado a salir del país. No había otra alternativa. O sea, a veces es difícil para la gente joven entender cómo se vivió en los 80 en el Perú. Pero cuando no tienes trabajo y no tienes qué comer, cuando los precios son imposibles, cuando la inestabilidad es absoluta, cuando la inseguridad tienes el terrorismo en las calles, lo único que puedes hacer es irte. Y reitero, 1 millón de peruanos se fueron en ese quinquenio. Cierto es que en otros periodos también ha salido muchísima gente del Perú. No es el único periodo en el que salió gente del Perú. Pero fue la primera gran oleada de inmigración peruana al extranjero. Entonces, yo reitero, el único culpable de la muerte de Alan García es Alan García, que no ha tenido un poquitito de compasión por sus víctimas, que no ha tenido compasión tampoco por su partido al que deja huérfano, ni tampoco por sus familiares a quienes abandona. Me dio mucha pena la mamá, porque Sí. creo que la más afectada siempre cuando muere un hijo es la madre. Que ya ha enterrado a todos sus hijos. Qué Así duro es. debe ser para una madre enterrar a todos sus hijos, ¿no? Pero en realidad su muerte, que como reitero ha sido un acto político, así lo ha querido él, termina siendo de su absoluta responsabilidad, de su absoluta responsabilidad. Vamos a hablar hoy día también de la prisión preventiva un rato, porque tengo que explicar algunas cosas que creo que no se han entendido bien en el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Regresamos con eso Sí, después de la pausa, después de la son pausa. 8:20, y vamos a tener también una conversación con Pedro Cateriano. Volvemos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa les presenta su nuevo Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado, ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Y esta vez, Radio Santa Rosa te lleva a Aguacho, la capital de la hospitalidad. Este próximo sábado 27 de abril visitaremos la Albúfera de Medio Mundo. Conocerás las pirámides de Bandurria, una joyita arqueológica escondida, su plaza de armas para adquirir las ricas salchichas. Además, degustaremos de su rica gastronomía. Viaje cómodo y placentero. Informes e inscripciones en Girón Camará 158 Lima o en nuestra central telefónica 555-3878 anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, vamos a hablar un poco de la prisión preventiva y la prisión preliminar para que ustedes tengan un panorama un poco más claro, porque creo que hay una enorme confusión. Miren, vamos a hablar de los principios constitucionales que creo que les van a quedar más o menos claros y vamos primero a lo más grande. ¿Qué nos dice la Constitución del Perú? Que toda persona es inocente hasta que no se le pruebe lo contrario. Por lo tanto, la carga de la prueba está en la Fiscalía, que es la que acusa, ¿no es cierto? Las personas no tienen que probar su inocencia, eso es imposible. Tienen que probar, ¿no es cierto?, frente a los cargos que hace la Fiscalía, cuáles son sus descargos. Pero la carga, la acusación, es de la Fiscalía. Por lo tanto, hasta que no te condenen, eres inocente. Pero puede haber indicios suficientes de culpabilidad, indicios suficientes de que puede ser una persona peligrosa incluso para la sociedad y que por lo tanto se tienen que tomar algunas medidas excepcionales. ¿Ok? Si se trata de crímenes de menos de 4 años de condena, no se tiene que ni discutir la prisión preventiva, pero ni discutir. ¿Ok? Si se trata de crímenes con más de 4 años de prisión, sí se discute la prisión efectiva. Pero estamos hablando de crímenes dolosos que son graves. ¿Se dan cuenta? Son graves. Son graves para la sociedad. O sea, no es cualquier crimen. Un crimen grave. Muy bien. Entonces, ante esta gravedad, es posible que una persona que está siendo investigada preliminarmente, oculte pruebas, destruya pruebas, extorsione, ¿no es cierto?, coaccione, en fin, cometa otros delitos conexos para ocultar su delito primigenio. ¿Ok? Puede desde encubrimiento personal, encubrimiento real, oculta a personas que tendrían que haber declarado a favor de la Fiscalía, etcétera. Muy bien. Para evitar esa presión, para preservar el proceso, le dicen al fiscal que puede solicitar a un juez la detención de esa persona por 10 días. Nada más. Entonces la Fiscalía normalmente, litigando así estratégicamente, lo que hace es detener a un grupo grande de personas. Sobre todo en delitos como el lavado de activos, en criminalidad organizada. Detiene un grupo grande de personas por 10 días buscando ¿qué? Buscando colaboración eficaz. Es decir, que alguno se quiebre ante la perspectiva de una prisión más larga y lo cuente todo.
El caso más notable en el Perú en los últimos meses ha sido el caso de Keiko Fujimori. Metieron presos a todo el grupo de Tarapoto. Inmediatamente Rolando Ratti se presentó y habló. Y lo dijo con toda claridad: yo soy leal en la medida en que son leales conmigo, no han sido leales conmigo, voy y lo cuento todo. Y ese contarlo todo fue la base por la cual la Fiscalía pudo sustentar una prisión preventiva contra Keiko Fujimori, que, como ustedes recordarán, no se sustenta, creo yo, para mí, adecuadamente en el peligro de fuga, ni siquiera en la comisión de un delito como el de lavado de activos por recibir fondos de campaña. Se sustenta en el hecho de perturbar la acción probatoria por haber coaccionado a parte de la organización para que cambie su testimonio y no diga la verdad. ¿Ok? Ahora, en los casos en los cuales, por ejemplo, ustedes se enfrentan a un asesino serial, dejarlo en libertad sería muy peligroso, porque perturbaría la acción probatoria y seguiría cometiendo crímenes para perturbarla. Entonces no lo puedes dejar en libertad. Es complicado dejarlo en libertad. En los casos en los cuales tienes probada, no dudas, no, probada certeza de que la persona se va a fugar, que va a evadir la acción de la justicia, ¿no? Le chapas el plan de fuga, ya tenía los pasajes comprados, ¿no? O tenía ya 2 personas que se habían comprometido a sacarla, ¿no es cierto?, del país, por la frontera, etcétera, y encuentras todo el plan de fuga. Es evidente que esa persona también tiene que ir a detención preventiva. Estamos hablando de hechos probados. Tú no puedes imponer una medida que es la más lesiva de todas a una persona sin tener probanza de lo que la ley te manda a probar. Miren, la sanción más lesiva que se le puede poner a un peruano hoy es la pérdida de su libertad, porque la pena de muerte en este momento es inaplicable. Entonces, si la pérdida de la libertad es la pena más lesiva que le puedes poner a alguien, tienes que reservarla para cuando, ¿no es cierto?, esa persona tenga que finalmente afrontar su condena. Pero estas condenas adelantadas no están en ningún libro de texto de doctrina de derecho penal. Y acá lo que se hace, lamentablemente, es adelantar condenas. ¿Ha mejorado la situación? Sí. Yo cuando estudié Derecho creo que el 70% de los presos no tenían condena. Hoy día es el 30%, pero el 30% es un horror. Ningún sistema de justicia, ¿no es cierto?, civilizado, tiene al 30% de los presos en cárcel sin condena. Anoche vi una interesante entrevista al presidente del Tribunal Constitucional, el señor Blume. El tribunal ha tenido que intervenir en este tema justamente utilizando la jurisprudencia de Humala Heredia para tratar de explicar por enésima vez a los jueces que esto no se puede hacer. En países nórdicos, ¿tú sabes cuánto es el tiempo de detención preventiva? 15 días. Y con permiso del juez se puede extender hasta 2 meses. Máximo 3, porque se supone que no te detienen para no hacer nada. Te detienen para actuar ciertas diligencias muy rápidos y poderte acusar. La debilidad del proceso Lavallato hoy día está en que no hay acusaciones. Claro, esta semana habla barata y puede ser que esto ayude muchísimo a acelerar las acusaciones, eso lo espero. Pero tú no puedes, por ejemplo, en el caso de Nadine Heredia, empezar a investigarla en el 2014, estamos en 2019, ¿eh? El 2017 meterla a la cárcel, liberarla el 2018, muy bien. Todo esto ya con prisión preventiva, todo. Ha salido de la cárcel en mayo del año pasado, hace 12 meses, y todavía no tiene acusación. Y la investigación viene durando para ella casi 5 años. ¿Tiene algún sentido? No tiene ninguno. Lo único que puedes llegar a la conclusión es que no la acusan porque no tienen un caso fuerte. Y si no tienen un caso fuerte es un papelonazo haberle hecho todo lo que le han hecho a una persona 5 años. Pero si por el contrario, si tienen las pruebas, si están documentados, si... entonces que acusen. Pero no acusan, pues. Y el fiscal Vela en eso ya
viene mintiendo, lamentablemente. Ha dicho varias veces que ya ahorita, que esta semana, no ha acusado. No acusa a nadie del caso Lavallato. Es pura prisión preventiva. Incautaciones, embargos, o sea, todas las medidas lesivas, ¿no?, a las personas, le quitan su patrimonio, le quitan su libertad, ya. ¿Y la acusación para cuándo? Yo estoy de acuerdo con ustedes que toda persona corrupta tiene que ser condenada. El problema es que no han sido condenadas. Ninguna de estas personas ha sido condenada. Ahí está la confusión, porque muchas personas ¿Creen mucha que son gente- un juicio lo que ha pasado? Sí, que ya están presos, están condenados. No ha habido ninguna condena porque no ha habido ni siquiera acusación. Son casos que no han salido de fiscalía. De verdad es una vergüenza. Eso es una vergüenza. O sea, 5 años el caso de Nadine Heredia y su esposo desde que dejó de ser presidente, que van a ser 3. 3, 5. O sea, Eso no tiene sentido judicial alguno. Pero no tiene sentido. Además, ¿qué pasa? Tienes que seguir litigando porque te quedas sin casa, porque te meten preso, porque entonces tienes que continuar en el litigio. Keiko Fujimori se iba a librar con Inostroza de toda esta historia porque ya tenían armadita la casación. Con las justas. Salieron porque ella tenía 3 años investigada. Con las justas el fiscal José Domingo Pérez salvó el proceso. Pero ella tenía 3 años investigada. Y ya ahora son 3 años y medio que tiene investigada. Y de nuevo la pregunta es ¿por qué no acusan? Porque los casos más débiles que tiene la fiscalía son los casos que tienen que ver con fondos de campaña. Porque ni ellos tienen claro que eso es lavado de activos. Esos son los casos más débiles. Los casos mejor armados, que son el caso Toledo y el caso Villarán, yo no entiendo por qué no hay más avances. En el caso Toledo, claro, porque el principal inculpado está tratando de ser extraditado por el Perú. Pero en el caso de Susana Villarán, yo creo que con las declaraciones que ya se han dado de Odebrecht y de OAS que declara hoy, el caso debería estar cerrado. Y que se le lleve a juicio y que se le procese. O que se archive. Esas son las dos posibilidades. O se archiva o se procesa a la gente. Así de simple. El caso de Alan García estaba muy atrasado porque ha sido el último en ser investigado por materias vinculadas a Lavallato. El último. ¿Cómo queda el caso? Es lo que nos están preguntando bastante. ¿Cómo queda el caso del señor A ver. Alan García después que él se ha suicidado? A ¿Se ver. cierra o continúa? Depende, pues. La muerte extingue la acción penal. O sea, no se puede seguir un proceso contra Alan García muerto porque no tiene un objeto. El objeto del proceso es recibir una condena o una absolución. ¿Qué objeto tendría imponer una condena sobre Alan García si está muerto? No tiene ningún objeto. Pero, y esto tiene que quedar bien claro, los hechos comprometen a un universo de personas que conforman, según la Fiscalía, una organización criminal. El proceso sigue para los Nava, para los Atala, para otros cómplices. El día que que pretendían detener a Alan García, habían 8 personas más, Enrique Cornejo, etc. Estas personas, junto con Barata, van a contar una serie de hechos que tendrán que ser corroborados unos por otros. Muy bien. Y la Fiscalía va a pedir, ¿no es cierto?, colaboración internacional para encontrar una serie de bienes, cuentas, etcétera, transferencias, saltos, etcétera. Todo eso se puede lograr perfectamente sin Alan García. Pero hay algo más para todos los que están interesados. El patrimonio de una persona que ha pertenecido a una organización criminal no está exento de ser incautado, a pesar de que ha muerto. Es decir, el año pasado, justamente en agosto del año pasado, se publicó la última ley que tenemos sobre extinción de dominio o pérdida de dominio. Yo pierdo el dominio de mis bienes o se extingue el dominio de mis bienes cuando el Estado me prueba en un proceso autónomo. No es un proceso penal, es un proceso autónomo. Me prueban que esos bienes que yo detento son producto de delito. Yo pierdo el dominio. Entonces la ley de pérdida de dominio se puede aplicar perfectamente en el caso de Alan García. No tiene que estar vivo. Lo que se persigue es el bien.
Y el bien existe al margen de su titular. ¿Ok? Si se prueba, por ejemplo, que la casa donde vivía Alan García fue comprada con dineros que fueron proporcionados por la empresa Odebrecht en procesos complejos donde se salta pues 4 veces, hay 3 testaferros, etcétera, etcétera, la casa se incauta y pasa a ser de dominio del Estado. Los herederos de Alan García pierden el dominio sobre ese bien y así sucesivamente sobre las cuentas que se encuentran. Por más que los bienes lo haya pasado a nombre de tus hijos o de terceros, sobrino, de terceros, no interesa. No interesa, se persigue el bien. El bien es el que se persigue. Las cuentas que se incauta todo el dinero que se encuentran en las cuentas. Entonces, eso se puede hacer. Hay que encontrar todas las cosas. Por eso es muy importante que Barata hable. Y dé la información que vincula a Nava con Atala, etcétera, etcétera, y a Nava con Atala con Alan García, que es la presunción que adopta la Fiscalía, si ustedes han leído, para pedir la orden de detención preliminar por 10 días. Era presumible que la Fiscalía quería que Alan García estuviera detenido durante las declaraciones de Barata. Claro. Que coincidían con los 10 días. Ese supongo yo, era el plan. Pero regresando a la prisión preventiva, entonces la prisión preventiva es de carácter excepcional. Esa es la primera cosa que hay que decir. Tienen que ser delitos graves, de más de 4 años. Tienen que haber indicios razonables de que es delito. De lo que mi conducta es imputable como delito. En el caso de Humala Heredia, miren, ni siquiera hay una claridad jurisprudencial sobre que eso es lavado de activos, el recibir fondos de campaña. Y en el caso de Keiko igual. Keiko, digamos, perturbó su propia situación, muy mal aconsejada por sus abogados. No debe haber pedido a nadie que cambie su versión. Había sido sí, pues recibimos. Pero en fin, ya eso se ha explicado varias veces. En el caso de los demás, Susana Villarán y Pedro Pablo Kuczynski tenían impedimento de salir del país. Y no han salido del país. No se han fugado, no han intentado fugarse. El señor Kuczynski pidió permiso para una operación al corazón el año pasado. Le dijeron que no y no se fue. Es muy gracioso. Gente, pedir permiso ya es peligro de fuga. Está pidiendo permiso. El que pide permiso no se está fugando, está pidiendo permiso. Le dicen que no y se quedó. Y hoy está en un hospital probablemente porque no pudo hacerse la operación que tenía que hacerse. Entonces, de nuevo, incluso cuando una persona podría tener por excepción que irse a prisión preventiva, hay una excepción dentro de esa excepción, que es la edad, el embarazo y la grave enfermedad. En esas situaciones, la persona tampoco se va a prisión preventiva. Esa es la norma. La excepción a esa norma es que aún en esas condiciones la posibilidad de fuga pues es inminente, la posibilidad de riesgo procesal es inminente, la perturbación del proceso es inminente. Díganme ustedes, ¿en qué puede perturbar el proceso Pedro Pablo Kuczynski? Está echado en una cama en cuidados intensivos. ¿En qué puede perturbar el proceso? ¿Tiene más de 65 años? Sí. ¿Está enfermo? Sí. ¿Puede perturbar el proceso? ¿En qué? Pero ni en la más alocada imaginación se me ocurre a mí en qué puede perturbar el proceso. Ni tiene un equipo de gente que... No tiene un cobre, le han embarcado todas las cuentas. Tiene que mantener una casa enorme para la cual no tiene cómo pagar. Es cosa de locos. Tiene que vivir en la casa embargada. El fiscal insiste en que la casa se la compró Odebrecht, lo cual es falso, porque cualquiera que sepa un poquito de contabilidad se da cuenta, pero en fin, no se las vamos a soplar todas, queda su chamba. Pero la verdad, no tiene sentido decir que este señor va a perturbar la acción probatoria. Ni tiene congresistas tampoco. No tiene ni poder, ni congresistas, ni plata. O sea, para fugarte tienes que tener recursos. El señor Inostroza se fuga por el norte, pero tiene que pagar todo. Tiene que pagar hasta la gasolina para sacarlo. O sea, tiene que tener recursos para poder salir del Perú. Y recursos para poder vivir en España un tiempo indeterminado. ¿Y por qué en España está en su casa? Ustedes dirán, claro,
acoimeado al sistema de justicia de España. No, pues, porque son sistemas de justicia de países civilizados, donde la gente espera su condena en su casa. Condena. Condena. Entonces, no, los Estados Unidos pagas una fianza y te vas a tu casa. Y por último, si eres muy peligroso, te ponen grillete electrónico. Claro, acá hay la ley, por supuesto, hay el marco legal, hay algunos grilletes electrónicos, poquísimos, creo que no pasan de 30, porque no hay centro de monitoreo. Y no hay el número suficiente de policías para monitorear. Lo cual es absurdo, porque es mucho más caro tener gente en la cárcel para el Estado peruano. Entonces la prisión preventiva, reitero, es excepcional. No es un método. Acá en el Perú es un método. Te meten preso 3 años, después te absuelven y no te dan ni las disculpas del caso. Eva Bracamonte, 3 años presa y la absolvieron. La absolvieron. 3 años presa en su época, además de juventud, cuando tenía que estar estudiando en la universidad, haciendo una carrera. 3 años a la cárcel. Porque tenemos dudas, ¿ah? No certezas, porque de repente puede ser. Y al final la absolvieron. Porque además no había una prueba. Es una cosa que tan evidente, era un juicio mediático. La juzgaron en los medios de comunicación. La lincharon en los medios de comunicación. Y hay tantos casos de linchamientos que terminan en absoluciones. ¿Y qué pasa con la gente? Dice, ah, qué horror, la justicia está vendida. No, no había una prueba. No había de dónde. ¿Cómo, pues? Es bien complicado jugar con la libertad de las personas y después no entender que hay consecuencias para eso. Ahora, yo no creo, reitero, que Alan García haya muerto porque el sistema de justicia lo persiguió, por la mafia, porque tuvo unas condiciones carcelarias espantosas, porque nunca pisó una cárcel. Murió por su propia soledad y por su propio orgullo, porque decidió que él no pisaba una cárcel. Ayer, Rosa María, varias personas que antes sostenían que estaba muy bien la prisión preventiva, Sí. ayer he escuchado De sorprendido terror. que siempre dijeron. Todos los que me insultaron en el caso Humala, que son legión, ¿ah? Y puedo hablar sobre todo de periodistas, ¿ah? Así es, así es. Periodistas, olvídense de los políticos, ya, de periodistas, que no saben ni leer el Código Penal, ni el Código Procesal Penal, que no entienden nada, diciéndome a mí, abogada Nadine Heredia, ¿no te acuerdas? Que es que yo trataba de explicar, no, esto es... yo lo dije en un programa, me lo hizo recordar Humala, que yo lo dije, miren, si se ajustara la ley, no irían presos. Pero ese no es el tema acá. Acá hay un juicio político, mediático. O sea, no tiene nada que ver con la ley. Y los mandaron 10 meses a la cárcel. Culpando a sus hijas. O sea, eso ya es de la bajeza que yo he visto. O sea, como sus hijas seguían un curso de inglés en Estados Unidos, ellos iban a fugar. Las pobres niñitas estaban estudiando fuera. Fueron al colegio. Vela fue al colegio de las niñas. O sea, a Humala le incautan la casa donde estaba tomando desayuno con sus hijos al día siguiente de haber salido de la cárcel. O sea, eso es crueldad. Y él lo aguantó, ¿eh? Con los aplausos de los coleguitas, porque sí. Y ahora que se dan cuenta, con el caso de Keiko Fujimori se dieron cuenta de verdad cuál era el problema con las donaciones de campaña, que no había base legal. Que la ley de lavado de activos, tal como está redactada hoy, los tipos penales no alcanzan. El mismo fiscal Vela y el fiscal José Domingo Pérez nos lo han reconocido acá. O sea, yo no dudo que la investigación no sea correcta en cuanto de dónde salieron los fondos, quiénes recibieron, cómo se pitufió. Todo eso es correcto. La pregunta ¿es delito o no es delito? Esa es toda la pregunta. Y probablemente no lo sea. Entonces, ahí sí, aplausos. La misma Keiko Fujimori aplaudió la prisión preventiva de Humala. Sí. Dijo que el Poder Judicial era independiente. Alan García igual. Todos aplaudieron la prisión preventiva de Humala. Les parecía estupendo. Y yo eso también lo dije. Este no es el estándar que se tiene que aplicar. Pero si es el que se va a aplicar a todos, ¿ah? A todos, boquesapo. Eso lo dije hace 2 años. Hace menos de 2 años, julio del 2017. Se va a aplicar para todos. Y claro, la fiscalía que no es corrupta, que cree en estas cosas, pues la está aplicando para todos. Si fuera corrupta, la aplicaría solo para algunos. Pero lo está aplicando para todos. Para todos los que aplaudieron. Por no tomarse la molestia de leer un ratito la ley.
Porque lo que hay que hacer, cuando uno tiene dudas de algo, aférrese a la ley y aplique la solución que está en la ley. Que no se dio para este caso en concreto, se dio años atrás. Y no le gusta la ley, ¿quién puede cambiar la ley? El Congreso de la República. Así funciona el Estado de Derecho. En un Estado de Derecho, la prisión preventiva no es, como me ponía alguien en Twitter el fin de semana, bueno, pues ya que vayan pagando algo, ¿no? No, eso es un disparate. No, ese no es el sentido del sistema de justicia. La prisión preventiva no es para que vayas pagando algo. No es como unas cuotas que vas pagando por adelantado. Eso se llama prisión adelantada, sin juicio. Es muy grave y solo se puede imponer en casos graves. No se dispensa así como, ¿no? Cualquier cosa. Si tú aseguras que la persona, además siempre se busca la medida menos lesiva a la libertad. Entonces, si con un impedimento de salir del país basta para que la persona responda al proceso, perfecto. Si se necesita una medida un poco más severa, está el arresto domiciliario. Y si ya se necesita una muchísimo más severa, ahí recién llega la prisión preventiva. Acá, primero la prisión preventiva y después ya vemos. Yo no, de verdad, los jueces no sé de dónde han estudiado derecho porque les encanta la prisión preventiva. Porque creen que si no aplican la prisión preventiva, los van a hacer puré en los medios de comunicación. Y se mueren de miedo. Pues fue el caso de Humala. Y ahora lo tienen que hacer en todos los casos. Entonces tenemos jueces caneros, pues. Eso es lo que pasa en el Perú. Ayer el presidente de la República también ha dicho que sean mesurados con la prisión preventiva. Ahora. Pero cuando fue el caso de Ollanta Humala, reitero, todos aplaudieron. Y las condiciones carcelarias de Nadine Heredia, porque las de Humala no eran malas, porque estaba finalmente en la de Iloes. Para un soldado estar en un cuartel no es pues nada del otro mundo, ¿no? Pero te daban 2 botellitas de agua o 3 botellitas de agua todos los días para todos, por todo haber, durante 10 meses. Entonces, no. ¿O ustedes por qué creen que nunca más volvimos a ver a Nadine Heredia? ¿Porque salió muy bien de la cárcel? ¿Por qué no la hemos vuelto a ver? Desde el día que trataron de quitarle su casa. Se la quitaron, se la devolvieron. A mí eso es genial. Le quitaron la casa y obviamente apelaron y les devolvieron la casa, pues, porque ya estaba embargada. Pero ya vuelve a mudarte para que cualquier día vengan y te la quiten de nuevo. Con el trauma que eso representa para los niños y todo lo demás. Entonces, o sea, el daño que hace el sistema de justicia a veces es muy, muy profundo. Y no se dan cuenta. Lo que pasa es que yo entiendo que yo tengo una deformación profesional, entonces claro, para mí no es tan complejo entenderlo, pero para la mayoría de la gente que te lleve una citación, que te lleven a un juzgado, es aterrador. Así es. Para la mayoría de la gente es aterrador. Entonces tienen que tener mucho más cuidado. A veces por deformación profesional los fiscales y los jueces no entienden lo aterrador y lo devastador que puede ser para otra persona este tipo de cosas. Sobre todo para personas que no están en el mundo público, no están en la política, no los familiares, que son los que más sufren en estos casos. Han estado en un tour los familiares justamente de medios de comunicación, los familiares de Pedro Pablo Kuczynski tratando de explicar esto, ¿no? Y han habido también informaciones falsas, hay que decirlo, ¿no? Nadie enmarrocó en la cama a Pedro Pablo Kuczynski, eso es absolutamente falso. El Viernes Santo se decía que lo habían enmarrocado, eso es falso. Está en cuidados intensivos, saldrá en el momento en que ya se sienta mejor, tienen que controlarle el corazón, ya le hicieron un cateterismo, eso no me encanta. Se va a escapar con un cateterismo, o sea, a ver, ¿qué cosa es el cateterismo? Te meten por alguna vena, la femoral se usa bastante en la pierna, un catéter con una cámara de televisión que recorre todas tus arterias. Una cámara microscópica, pues, no la cámara esa, pues no te va a entrar por la femoral, ya. Entonces, muy bien. Una vez que recorres, llegas casi hasta el corazón y vas viendo dónde están los bloqueos en las arterias. Y ahí donde hay bloqueo, tienes que normalmente poner un stent, es muy chiquitito para que te abra el bloqueo. Si te dejan las arterias cerradas, te da un infarto y te mueres. Entonces tienen que desbloquearte. Lo que yo entiendo es que le hicieron el cateterismo el día miércoles a Pedro Pablo Kuczynski y encontraron algunas cosas que no estaban bien y que necesitan otra intervención. No sabemos cuándo, ¿ok? Pero
si lo meten a la cárcel no le pueden hacer, o sea, poner stents no es no es un paseo, porque además lo más complicado es el postoperatorio en ese tipo de intervenciones, porque tienes que hacer que la femoral cierre, y no se cierra con aguja e hilo, se cierra con presión. Ah, qué loco, ¿no? A punta de dedo se cierra, con mucha presión sobre la herida. En 24 horas ya estás bien, ¿ya? Pero si tu corazón sigue fibrilando, no te van a sacar de cuidados intensivos. Yo no sé cuál es el estado de salud de esto. El señor fiscal dijo, a mí no me han informado cuál es su estado de salud y mantengo mi medida, cuando se nos había informado a todos los periodistas que iban a variar la medida. Sí, salió una nota incluso así que salía arresto domiciliario. Arresto domiciliario. El fiscal se presenta nuevo y dice, no me han dado, el informe médico no me dice que sea arresto domiciliario. Oye, ¿qué informe médico? El hombre tiene compartido nacimiento nomás, tiene más de 80 años. Y esa es otra graciosa, ¿no? ¿Y por qué Alberto Fujimori está en la cárcel? Porque está condenado. Una cosa es condenado y otra cosa es sin condena. Investigado. Claro, ya me jalo los pelos. Ya, el Viernes Santo me decían, qué paciencia. Paciencia de Cuaresma. Vamos a la pausa. Vamos a ver si volvemos con Pedro Cateriano. Vamos a ver si ya tenemos la entrevista con México. Perfecto. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Por verano, 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía. Oculáser, líderes en láser para la visión. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesomnet.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Los discípulos deben volver a Galilea para ver al resucitado. Galilea era su casa, su tierra, un pueblo de muchas mezclas. Nuestra vida es como Galilea. Allí conviven mezclados fe y escepticismo, amor y odio, luz y oscuridad. La resurrección de Jesús te invita a tener unos ojos abiertos para mirar el amor que florece en tu vida y al resucitado que camina delante de ti. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. A pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, anoche sí debo confesar que ya perdí la paciencia y decidí reírme un rato porque era tanta la terquedad y he estado bloqueando, tanta la terquedad en esto de que Alan García está vivo y lo estamos ocultando y hay una conspiración, que dije sí, pues efectivamente, y que me daban órdenes, es otro, que mis jefes me daban órdenes para que no habláramos, ¿ya? Que porque estaba vivo. Entonces dije sí. Y
y mi comando alienígena, ¿no has leído mi tweet? Mi comando alienígena está muy activo y me han prohibido hablar del tema, pero sí, me dan órdenes y tengo mi sombrero de papel aluminio en la cabeza para que sus ondas no lleguen hacia mí. Ya, la gente está loca, pues no hay que seguir la corriente nomás. Pero en fin, vamos, tenemos en la línea telefónica al doctor Pedro Cateriano. Él nos responde amablemente porque entiendo que está saliendo de viaje. Muy buenos días, doctor. Rosa María, buenos días, encantado de estar con ustedes. Bueno, queríamos comentar algunos de los tweets que hemos leído ayer, o anteayer en realidad, porque durante 3 días no ha dicho usted una palabra, y queríamos saber, en primer lugar, ¿por qué guardó prudente silencio luego de la muerte de Alan García? Porque creo que era una manera de respetar a la familia del expresidente, y en términos generales el duelo también de los apristas. No obstante ello, algunos dirigentes, no diría todos, aprovecharon este duelo y el silencio de algunos de los adversarios para atacar políticamente y de una manera irresponsable. Me refiero especialmente al caso de Luis González Posada, que temerariamente nos responsabilizó a Gustavo Ritti y a mí del suicidio de Alan García. Por supuesto, una acusación sin ningún sustento. Ahora, luego del suicidio de Alan García, ¿cambia en algo su apreciación de los hechos ocurridos durante el periodo que investigó en los 80s? No cambia nada. Creo que más bien, Rosa María, lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón a todos aquellos que de alguna manera u otra hemos participado en diferentes investigaciones que relacionaban al expresidente García con actos de corrupción. Así es. Ahora, el suicidio de Alan García puede ser explicado por muchas causas, pero en realidad nunca la sabremos. Él da una explicación por escrito, pero no es toda la explicación. Mañana comienza a hablar Barata y hay información ya de la vinculación entre Nava, Atala, bastante clara, y sobre coimas recibidas por ellos. ¿Cree usted que en los próximos días va a haber información que pueda asociar a todas las partes en este proceso para llegar finalmente a la verdad? Mira, Rosa María, creo que no hay que entrar al terreno de la especulación. Lo que sí debemos es exhortar a la empresa Odebrecht y a sus ejecutivos y a todos los que han participado en las obras en el Perú y decirles lo siguiente: ellos han hecho mucho daño al Perú, y un daño que inclusive ha llevado a que el expresidente Alan García se suicide. Es el momento oportuno para que digan toda la verdad de lo acontecido. El país requiere de esa verdad, y por lo tanto yo exhortaría a la empresa Odebrecht como institución y a estos ex ejecutivos de esa empresa para que digan toda la verdad de lo acontecido. En el caso del expresidente García, está claro que a raíz de la información divulgada por IDL Reporteros y en términos generales por la prensa, que imputaban a su exsecretario Nava de haber recibido $4 millones, diríamos que eso fue lo que cercó a García, porque ¿qué hacía recibiendo $4 millones Nava, su hijo, el ex vicepresidente Petroperú, Atala, y el hijo del señor Atala, cuando fueron funcionarios que no tenían ninguna competencia legal, ninguna facultad para decidir en el aspecto de la obra pública directamente con Odebrecht? Entonces, ¿por qué razón Odebrecht tenía que pagar sobornos a esta clase de funcionarios que ciertamente está probado que tienen o que tenían, para ser más precisos, cercanía con el presidente García? Creo que ese fue un punto de inflexión de la investigación. Hay usted ha dicho que Alan García evadió la justicia por prescripción en primer caso y ahora por extinción. Entonces, ¿Alan García triunfó sobre la justicia? Cuando una persona muere, de acuerdo a ley, la acción penal se extingue.
Pero eso no quiere decir de ninguna manera que la investigación se paraliza. Es decir, todas las personas que han estado vinculadas al hecho tendrán que responder por sus actos. Es decir, la investigación tiene que continuar. Y en eso coincido con lo que ayer Mario Vargas Llosa ha señalado. Es decir, el suicidio de Alan García no debe detener las investigaciones que han venido realizando los fiscales Vela y José Domingo Pérez y que han respaldado los jueces. Eso tiene que seguir su cauce legal. Así es. Ahora, premonitoriamente usted dijo, horas antes de que muriera Alan García en Twitter, en una declaración pública además, día a día lo están cercando. ¿Usted cree que ese cerco ya resultó siendo insoportable para Alan García? Bueno, a ver, repito, especular es... difícil, claro. Difícil, pero ciertamente sus declaraciones, sus gestos, sus últimas presentaciones dieron esa impresión, Rosa María, ¿no? Así es. Usted ha dicho una cosa que es verdad, un demócrata respeta la Constitución, la ley, las resoluciones judiciales y fiscales. Un demócrata no evade la justicia. Esa es una lección que todos debemos sacar, porque después se crea una glorificación de este acto, lo cual en realidad es muy inconveniente para la democracia peruana. Exactamente. El Estado de Derecho es el gobierno de las leyes. Implica la vigencia de la Constitución, el cumplimiento de la ley y el acatamiento de las resoluciones judiciales y fiscales. Ese es el rasgo distintivo de un sistema democrático. No podemos, por lo tanto, aceptar teorías en las cuales cuando a mí me afecta una resolución judicial o fiscal, no la acato, porque iríamos pues retrocederíamos a la ley de la selva, y en eso no se distingue una democracia, en donde uno mismo aplica la ley o interpreta según sus intereses las resoluciones fiscales o judiciales. Ahora, hay que señalar algo más. En su nota de despedida, en sus declaraciones días anteriores, Alan García no tuvo una palabra de disculpa o de compasión a sus numerosas víctimas, que van desde los millones que tuvieron que dejar el Perú en la década de los 80 hasta personas perseguidas judicialmente por el APRA y por una metodología que ellos perfeccionaron y refinaron, que es utilizar el Congreso, las comisiones investigadoras y la Fiscalía para inventar causas que luego se caen, pero claro, tienen a la persona pues 2, 3, 4 años respondiendo a la justicia. Ese es su caso. Usted ha sido... Ya voy por el 7º año, Rosa María. 7º año. Resulta gracioso cuando los apristas acusan de persecución política cuando ellos, desde el Parlamento, han ejercido abusivamente sus poderes para perseguir a personas que ciertamente no hemos cometido ningún delito. Para los apristas, las acciones de control de la Contraloría no tienen ningún valor, las resoluciones de la Fiscalía de archivamiento de casos tampoco, porque ellos reabren las acusaciones o tramitan acusaciones constitucionales. Es decir, ellos tratan en este momento de alegar persecución política contra Alan García, pero ¿qué persecución política podía dirigirse contra Alan García cuando él tenía el apoyo del Congreso? Porque la señora Keiko Fujimori, no solo en este Congreso donde tiene el control absoluto, sino en el anterior, también apoyó y bloqueó las investigaciones contra Alan García. Más bien han sido ellos los que desde el Parlamento han perseguido a sus adversarios. Y en ese sentido, hay que destacar, Rosa María, que todos los que enfrentan a la justicia, como los prófugos, Alejandro Toledo y Nostroza, todos alegan persecución política, todos los que han huido de la acción de la justicia. Acá lo que tiene que hacer cualquier funcionario público, si lo investiga, someterse al Ministerio Público y al Poder Judicial. Y eso es lo que yo he venido, por ejemplo, haciendo en los
en los casi 3 años de gobierno que tiene este régimen. Ahora, ¿usted cree que cambiarán después de esto? Yo creo que no van a cambiar. Me da la impresión que las declaraciones, los gestos políticos de estos 3 días que duró el entierro de Alan García han dado cuenta que, bueno, claro, es comprensible en un momento de dolor que algunos pierdan el control o se excedan en el uso de la palabra, pero lamentablemente la impresión que dan es que ellos van a continuar en esa línea política. Sería una lástima, ¿no?, que no hayan aprendido nada. Porque el país requiere un momento también para cambiar este contexto de enfrentamiento permanente, de obstrucción a la acción del gobierno. Es inaceptable que se haya gritado Vizcarra asesino, Vizcarra asesino. Es decir, esos gritos son una consigna política de amenaza al presidente de la República, y creo que cualquier analista político con algo de olfato, al escuchar los gritos Vizcarra asesino, leían un mensaje directo de amenaza contra el presidente, cosa que es realmente inaceptable. Y de otro lado, las acusaciones contra Gustavo Gorriti y las falsas contra Gustavo Gorriti y a mí constituyen también amenazas. Gustavo Gorriti ha cumplido un rol capital en el proceso de investigación en el caso Lavajato. Por eso creo que no debe ser esto interpretado solo como una amenaza a Gustavo Gorriti, sino como una amenaza a la prensa en general. Esto lo acabo de señalar en una entrevista que me acaban de hacer para la periodista Carmen Aristegui de México, que el papel que ha jugado la prensa en el país, y en casos como el tuyo, Rosa María, en donde también tu tribuna ha sido permanentemente algo fundamental para denunciar los actos de corrupción, no puede ser silenciada o intentar ser silenciada con amenazas como las que ha proferido González Posada y otros dirigentes apristas, sin mencionar nombres y apellidos, pero que también han venido señalando esto. A mí, francamente, Rosa María, me han sorprendido las declaraciones de Alfredo Barnechea en este sentido, que lidera o tiene la intención de liderar a un partido de probada trayectoria democrática como es Acción Popular. Claro, anoche ha tratado de moderar sus declaraciones con algunas mentiras, ¿cierto? Pero en realidad, lo dijo claramente en el velorio de Alan García, él va a luchar contra un cartel mediático, o sea, contra la prensa, y además va a denunciar a una mafia judicial. Entonces no tiene respeto por las resoluciones judiciales y tampoco tiene respeto por la libertad de expresión. A mí me quedó más o menos claro, mientras todos gritaban Vizcarra asesino, que tampoco tiene respeto por la separación de poderes. Creo que quedó claro para todos. Contra Barnechea no tengo nada, es una persona... Así es, a mí me da mucha pena, pero... una cordial relación, pero creo que su intervención no solo fue inoportuna, sino que merece la condena de la ciudadanía, porque su argumentación ciertamente también es una amenaza a los medios de comunicación y a las autoridades, la Fiscalía y el Poder Judicial. Bueno, muy bien, buen viaje. Sabemos que parte para una conferencia importante en España, así que buen viaje y lo veremos pronto ya de regreso en Lima. Gracias, Rosa María. Muy bien. Muy buenos días. Y nosotros nos vamos despidiendo. Tenemos ya imágenes muy temprano esta mañana del fiscal José Domingo Pérez partiendo hacia Brasil para recoger ya las declaraciones del señor Barata. Va a estar también el fiscal Vela. Hoy día iban a hablar algunos representantes de OAS, también iban a aprovechar el viaje para poder recoger esas declaraciones, pero mañana empiezan las declaraciones de Barata. Si se sigue la misma metodología que la vez pasada con los otros funcionarios de Odebrecht, es posible que tengamos declaraciones casi en tiempo real mañana durante todo el día, pero recordemos que las declaraciones de Barata van a durar 4 días.
Así que no es que todo lo va a decir en el primer minuto ni en el primer segundo, sino que van a ir obra por obra para ver en cuáles pagaron coimas, cómo las pagaron, a quiénes, etcétera. Y son bastantes casos los que se están llevando. Bastantes. Ayer se decía que como murió el señor García, tal vez el señor Barata lo limpie, lo esculpe. ¿Es posible? Yo te diría que es más bien al contrario. Ya no tiene ninguna obligación de callar. ¿Ya para qué? Al contrario. Pero eran muy amigos, eso es verdad. Y yo sí creo, como dice Fola de Sao Paulo, que debe estar devastado, y las autoridades de Odebrecht también. Finalmente, todo el proceso que ellos iniciaron de corrupción ha traído abajo y ha llevado a la cárcel a varios presidentes en América Latina. O sea, Lula está preso, Temer está preso en Brasil solamente, Martinelli en Panamá. O sea, digamos, han traído abajo, y sin mencionar pues ministros, autoridades, etcétera, diputados, senadores en toda América Latina. Pero esta es la primera vez que una persona que fue estrecha con ellos, que tuvo una relación estrecha con ellos, se suicida. En el marco de este caso, porque hay que entender que Alan García se suicida para evitar ser detenido en el marco del caso Odebrecht. Entonces sí, claro, pueden estar impresionados, sorprendidos, devastados, pero en el momento de decir la verdad tienen órdenes, y la orden es decirlo todo. Y Barata lo tiene que contar todo, por su propia seguridad y por la seguridad de su compañía. Porque si la fiscalía percibe incongruencias, contradicciones, simplemente su testimonio no se va a tener como válido y se cae toda la colaboración eficaz. A él no le conviene en absoluto, y a su empresa tampoco. Para que exista una colaboración en esta materia, el señor Barata tiene que contarlo todo, porque si no, no hay colaboración, se acaba. Eso no quiere decir que tiene que incriminar a una persona, pero si le están preguntando por determinados hechos y él dice que no recuerda o no sabe, oye, ¿cómo apareció la plata en la cuenta de Nava? No sé, no me acuerdo. Bueno, se acabó la colaboración eficaz. Es evidente que está negándose a responder. Pero yo sí creo que va a responder absolutamente todo. Entonces esperaremos con mucha atención lo que sí, no, y además reitero, mañana lo vamos a reiterar, no esperen que el primer día hable de todo lo que ustedes quieren. Son 4 días de declaraciones, martes, miércoles, jueves y viernes, con la posibilidad de que más adelante se le vuelva a requerir. Y además, no solamente eso, ojo, en el juicio se le va a requerir, porque tiene que participar en el juicio oral. Él y todos los que la fiscalía considere necesarios para sustentar la acusación. Entonces, es una persona que va a tener, digamos, una colaboración con la justicia peruana por largo tiempo, hasta que se culminen íntegramente todos los procesos en el Perú. Y entiendo que son más de 40 carpetas fiscales todavía a nivel nacional las que se están manejando, vinculadas solo al caso Odebrecht. Son procesos grandes, largos, complejos, en distintas obras, en distintos momentos, etc. Muy bien. Y finalmente, señalar que las imágenes que ha propalado ayer Cuarto Poder son, creo yo, prueba contundente de que la policía no entró disparando, ni a matar, ni a asustarlo, que el que estaba más bien con un arma en la mano y que pudo haber terminado las cosas mucho peor fue Alan García. ¿Nos tenemos que despedir? Nos tenemos que despedir, Rosa Nos María. vemos mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugía